Doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del Café Literario. En esta segunda parte también es menester, independientemente a nuestro director licenciado Renato Leal Flores del Colegio de Bachilleres Plantel 04, también reconocer esa fuerza, esa labor académica de todos sus profesores y de sus profesoras que durante los semestres que ustedes estuvieron cursando les brindaron ese apoyo, esa convivencia para poder formar elementos de pensamiento ideológico y único como lo son ustedes, generación. En nombre de sus profesores y sus profesoras, muchas gracias y muchas felicidades por llegar a su graduación de la preparatoria del bachillerato. Agradecemos también al profesor Winston, que siempre nos acompaña en eventos como esto, y a la maestra Daisy, que también siempre nos acompaña. A nuestros subdirectores, el ingeniero Jesús Manuel y el contador público Iván, también muchas gracias por brindarnos el apoyo a los profesores cuando requerimos y pues, por estar siempre al tanto de las necesidades de la institución. Cobach, Plantel 04, Generación 2020, presente. Pueden continuar con sus filósofos en esta segunda parte de nuestro café literario. Salud y enhorabuena. De corazón, lo mejor a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme haber sido su profesor de la materia de filosofía y de taller de lectura y redacción algunos. Muchas gracias, muchas felicidades. Como siempre se los digo, a cultivar su vida, pero todo con calidad y con éxito. Enhorabuena. Aquí dando inicio al café literario acerca de los pensamientos del filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger, filósofo del ser humano y la realidad. La realidad humana, muestra Heidegger, a menudo se pierde en la vida inauténtica, la banalidad cotidiana y chismes, pero también se puede encontrar en su autenticidad. Heidegger no pone al hombre como parte de la historia, sino como la historia. Somos lo que hacemos, somos temporalidad, presente, pasado y futuro. El hombre se cuestiona las cosas y decide qué quiere y qué no. Los individuos se dejan llevar por los modelos de vida y formas de ser que algunos grupos imponen. Esto es una existencia inauténtica. Una existencia inauténtica anula los rasgos esenciales de la naturaleza humana. Un ser humano libre es el primer paso para una existencia auténtica. La angustia por la muerte puede ser un motor que nos impulsa a buscarla. Y la aceptación de que la vida tiene un comienzo y un término es otra clave para construir esta existencia auténtica. La principal obra de Heidegger es Ser y Tiempo. En ella el autor trata de responder a una pregunta clave. ¿Qué significa exactamente ser? ¿En qué consiste la existencia y cuál es su característica fundamental si es que existe una? En este libro, Heidegger plantea que esta pregunta debe ser reformulada en busca del sentido del ser más que de este en sí mismo. En torno a esto habla de la existencia humana como Dasein o ser en el mundo. Heidegger consideraba que las personas no somos entes pasantes aislados del mundo que nos rodea, sino que la propia interacción con el entorno es un aspecto nuclear del ser. Descubrimos el mundo a través del ser en el mundo, es decir, de la existencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta. La existencia no depende de la voluntad, sino que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida. Sin más por el momento, esto es todo por mi parte. ¡Salud! Primero que nada, sean bienvenidos al Café Literario. En esta ocasión yo les tocaré el tema de la filosofía del existencialismo, esto de Sartre. En mi opinión, el pensamiento de Sartre me gustó mucho debido a que tenía varios temas que actualmente vivimos. Es de que afrontar la ansiedad actualmente se remedia con pastillas, pero en esa época lo que Sartre y Simón querían era poner la ansiedad e integrarla a la vida humana de una manera de que las personas lo tomaran como un termómetro de todo lo que ellos estaban viviendo en el mundo.
Otro argumento que me pareció muy llamativo del existencialismo es donde dice que nos debemos de preocupar realmente por la libertad, debido a que el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, cuenta con una gran característica que es de que nosotros podemos decidir lo que queremos hacer. Ser auténticos de vez en cuando también era un argumento que decía Sartre. Actuar de manera sincera y acorde a lo que pensamos. Para Sartre decía que tener una vida auténtica era imposible, pero no era imposible actuar de manera acorde a lo que pensamos, como anteriormente lo dije. Simón y Sartre en esa época fueron una pareja muy liberal, ya que aunque ellos tenían la libertad de estar con personas de diferentes sexos. Esto lo pudieron llevar tan bien que duraron casi la mitad de un siglo. Hacer filosofía del vivir. Para Sartre esto llegó en claro una noche en la que él y un amigo se encontraban en un café tomando un cóctel. Es ahí cuando el amigo le dice que en el cóctel que ellos tenían podían hacer filosofía. Es ahí donde queda en claro que debemos de huir de las ideas abstractas y meternos de una manera diferente mirando alrededor. Hannah Arendt fue una filósofa política alemana, una de las más influyentes del siglo XX, una mujer que los fustigó con su sabia palabra tras un tiempo de silencio, incomprensible sobre ella. Prefería ser llamada pensadora que filósofa. Hannah Arendt reflexionó acerca del totalitarismo, el holocausto y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano normal a cometer atrocidades, y dejó eso para su teoría de la banalidad del mal. Arendt subraya que los hombres conforman una pluralidad y son a la vez distintos e iguales. Son iguales porque todos tienen libertad de cambiar el mundo, y son iguales porque han decidido serlo a pesar de ser distintos. Dice: nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. También decía que el mal no es nunca radical, solo es extremo y carece de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros, precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. La verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en sus poemas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este café literario. Mi nombre es Karen Heredia Castro y yo les hablaré sobre el poeta y ganador del premio Nobel Octavio Paz. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de México y falleció el 19 de abril en 1998. Fue uno de los más grandes escritores del siglo XX, un prosista excepcional y un renovador de poesía. Renovó todos los géneros que tocó, analizó la política y la sociedad mexicana y la contemporánea universal, además de ser merecedor del premio Nobel a la literatura en 1900. Vida profesional abarcó desde su participación en la Embajada de México en India hasta su docencia en diversas universidades estadounidenses. Su obra, influenciada por poetas europeos de la talla de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, comprende tanto temas de carácter social como análisis de naturaleza existencial. Entre sus poemarios más destacados están Libertad bajo palabra y Salamanca. Pudo ser transformado a lo largo de los años. Esto gracias a su apertura mental e ideología como escritor, el cual nunca dudó de experimentar y adaptarse a las nuevas tendencias. Ninguna de las etiquetas mencionadas por los críticos encaja con su poesía. Poeta neomodernista a sus inicios. Más tarde, poeta existencial. En ocasiones, poeta con tintes surrealistas. Esto ha sido todo de mi parte. Que tengan lindo día. Sigan disfrutando de su café literario. Mi nombre es Francisco de Jesús Corrales Burgos y hago este video para la materia de filosofía del profesor Sergio Bernal. El tema de este video son las filosofías del siglo XX y como ejemplo
voy a relatar una porción del pensamiento filosófico del filósofo Jean-Paul Sartre. Lo principal que influye en su pensamiento es el existencialismo. Tal influjo se materializa en una visión del destino humano como absurdo, y su mejor exponente quizás sea el extranjero de su novela, incapaz de participar en las pasiones de los hombres y que vive incluso su propia desgracia de una indiferencia absoluta, y la misma, según Camus, que marca la naturaleza y el mundo. Su novela La peste de 1947 supone un cierto cambio en su pensamiento. La idea de la solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción de lo absurdo. La peste es a la vez una obra realista y alegórica, una reconstrucción mítica de los conocimientos, de los sentimientos del hombre europeo de la posguerra. De sus terrores más agobiantes, el autor precisó su nueva perspectiva en otros escritos, como el ensayo El hombre en rebeldía de 1951 y en relatos breves como La caída y El exilio y el reino, obras en que orientó su moral de rebeldía hacia un ideal que salvará los más altos valores morales y espirituales, cuya necesidad le parece tanto más evidente cuanto mayor es su convicción del absurdo del mundo. Si la concepción del mundo lo emparenta con el existencialismo de Jean-Paul Sartre y su definición del hombre como pasión inútil, las relaciones entre ambos estuvieron marcados por una agria polémica. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre Hannah Arendt, una gran filósofa que nació a principios del siglo XX en Alemania. Siendo adolescente, ella ya había leído muchas grandes obras, como lo es La razón pura de Kant. Fue expulsada de la escuela debido a problemas de conducta, pero lo cual no le impidió ser una de las mejores filósofas estudiando por su parte. Debido a que estudió por su cuenta, pudo ingresar a la universidad, lo cual estudió obviamente filosofía. Ella, al ser judía a principios de la Segunda Guerra Mundial, ella ayudaba a todos los judíos refugiándose en su casa. Debido a ello mismo, fue perseguida por la policía nazi, lo cual tuvo que ella que dejar el país de Alemania huyendo a Francia y posteriormente a Estados Unidos. Ella cree que en la vida hay tres cosas fundamentales: el labor, el trabajo y la acción. Ella siempre ha dicho que somos seres de acción, ya que todo lo que hacemos siempre lleva por relación una consecuencia, sea buena o sea mala. Por ello, ella decía que todas las acciones tienen una consecuencia y somos personas de acción. Hannah Arendt estaba en contra del totalitarismo, debido a que ella decía que el totalitarismo está hecho para que las personas simplemente obedezcamos las cosas sin poner ninguna pauta, ninguna duda, solamente hacerlo. Por ello, es que Hannah Arendt da su punto de vista acerca del totalitarismo y cómo es que este está erróneo. Ella llamaba la banalidad del mal, cuando una persona se dejaba simplemente llevar y no ponía un alto o no hacía que su mente pensara por sí sola y solamente seguía las reglas sin juzgar, sin pensar, sin razonar qué era lo que era mejor para su vida o para su entorno en ese momento. Ella decía que había dos males. El primero, el mal radical, el cual tú sabías que las acciones que hacías estaban mal, pero aún así seguías haciéndolas. Por ello, ella decía que todos los nazis eran un mal radical, porque aún sabiendo que estaban haciendo daño, lo seguían haciendo. Y ella decía que el otro mal era el mal banal, el cual tú no replicabas, solamente hacías las acciones por las cuales se te indicaba, como por ejemplo, en aquella época cuando los nazis les decían tienes que matar a tal judío, lo hacían sin replicar, sin pensar, solamente por el simple hecho de hacerlo sin cuestionar. Ese era el mal banal. Entre sus obras más destacadas está El origen del totalitarismo. Muchas gracias por haber discutido conmigo lo que fue Hannah Arendt. Buenas tardes, hoy voy a hablar acerca del filósofo que me
tocó, que es Octavio Paz. Y bueno, Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México el día 31 de marzo de 1914 y murió el 19 de abril de 1998. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990, como muchos ya saben, y el Premio Cervantes en 1981, y se le considera uno de los filósofos más influyentes, uno de los escritores más influyentes del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Se puede decir que la experimentación y la inconformidad pueden ser una de las dos palabras que mejor definen su labor poética. Paz es un poeta difícil de encasillar, pues ninguna de las etiquetas de los críticos encajan con su poesía. Pasó de ser un poeta neomodernista en sus comienzos, después más tarde un poeta existencial, en ocasiones un poeta de tintes de surrealismo. Pues ninguna etiqueta le queda y ninguna le sobra, aunque el mismo Paz, él reconoció que gran parte de su formación fueron los surrealistas. Hizo amistad con ellos en el año 46 o 47 y en esa época estaban más cerca de los libertarios. En realidad se trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento, porque él siempre estuvo alerta de los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía. Y él siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, acabó por convertirse en una manifestación muy personal. Esto significa que por cada etapa de su vida, como que él iba escribiendo y era muy personal y original. Además, se trata de un poeta de grandes lirios cuyos versos contienen imágenes de gran belleza. También preocupación social, presente en sus primeros libros. También tocó temas de la raíz existencial, como la soledad, la incomunicación. Una de las obsesiones más frecuentes en sus poemas también es el deseo de huir del tiempo, y eso lo llevó a la creación de una poesía espacial, y sus poemas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de topoemas, de topos más poemas. Lo que significa poesía espacial es la poesía opuesta a la típica temporal y discursiva, y se trata de una poesía intelectual y minoritaria, casi metafísica. Además de los signos lingüísticos, incluyen signos visuales en los topoemas, igual que ocurría en la poesía de los movimientos de vanguardia. Se le da importancia al poder sugerente y expresivo de las imágenes plásticas. No cabe duda que en la última poesía de Paz hay bastante esoterismo, pero al margen de ello, toda su poesía interior destaca por su lirismo y por el sentido que él le da, que el autor le da a sus palabras. Y siento que eso es como lo más, como, no sé, transparente de él, porque como que él pone como su corazón en cada cosa que escribe, como cada cosa que vive, cada cosa que siente. Entonces yo siento que es una persona muy real y que escribía lo que pensaba sin importar qué. Y eso yo creo que eso fue lo que lo llevó hasta donde llegó, porque no sé, como que no importaba qué, él escribía lo que él pensaba, lo que saliera de su corazón. Y no sé, siento que los mejores artistas, los mejores personas que se dedican como a ese medio son las personas que son transparentes y no aparentan algo que no. Y ya, pues este fue mi poeta, mi filósofo, Octavio Paz. Buenas tardes, voy a hablar del filósofo Immanuel Kant. Para Immanuel Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. Por eso, una vez que la descubrió, se entregó a ella por entero, sin condiciones, la estudió, la analizó, la criticó, la escribió y la divulgó. Tras iniciarse en el conocimiento del mundo, gracias a su interés por la física, Kant se consagró a la filosofía en todas sus facetas.
a su enseñanza, su revisión y crítica, su incesante cultivo, pero que fue para él la filosofía, todo sería una respuesta simplista pero verdadera para Kant. La filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. De ese modo se distinguen tres apartados, tres preguntas cuya respuesta es la misma, que es la filosofía. Las preguntas son las siguientes: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? La respuesta a ¿qué puedo conocer? Sería que la filosofía establece los límites y los principios que hacen posible un conocimiento científico de todo lo que existe de los seres físicos y de la naturaleza. ¿Qué debo hacer? La filosofía determina los principios de las acciones del hombre y las condiciones de su libertad. ¿Qué puedo esperar? A la filosofía corresponde delinear el destino del ser humano y evaluar las condiciones y posibilidades de su realización. A cada una de las tres preguntas, Kant dedicó una de sus obras capitales. A la primera le dedicó la crítica de la razón pura, a la segunda la crítica de la razón práctica y a la última la crítica del juicio. A la respuesta a la filosofía, Kant le entregó su vida entera. Muy buenas tardes. Regresando a la hora filosófica, el día de hoy hablaremos sobre Sócrates. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C., de una familia de clase media. Su padre era escultor y su madre comadrona. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. Sócrates describió el alma como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o locos, de buenos o malos, una combinación de inteligencia y carácter, haciendo que éste asuma una postura de ignorancia. Interrogaba a la gente para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. A esto se le denominó ironía socrática, la cual queda expresada con su célebre frase: solo sé que no sé nada. Como cualquier estudiante que tiene dudas, Sócrates era así. Filósofos, poetas y artistas, todos creían tener una gran sabiduría. En cambio, Sócrates era consciente tanto de la ignorancia que lo rodeaba como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre todas las cosas. Sócrates privilegió un método, el cual denominó mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. La mayéutica fue su más grande mérito, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de habilidades, preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Según él pensaba, el conocimiento y el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. A continuación le presentaremos algunas de las frases más importantes que nos dejó este ícono en la filosofía. La primera es: una vida que ha sido examinada no merece ser vivida. La filosofía para Sócrates era uno de los pilares de la experiencia vital, tal y como se expresa en esta frase. La segunda es: el conocimiento empieza en el asombro. Esto quiere decir que la punzada de sentir que hay una parte de la realidad que no entendemos era para Sócrates aquello que nos impulsa a adquirir conocimiento. Y la última es: solo sé que no sé nada. Una de las frases más conocidas de Sócrates expresa la humildad con la que el filósofo se enfrentaba a su tarea y la radicalidad con la que entendía todos los aspectos de la realidad deben ser cuestionados. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Daniel Aguilar Lex y soy alumno de Cobal 04. Les vengo a platicar sobre los argumentos de mi filósofo que escogí, y es Platón. Platón es un filósofo muy reconocido sobre el paso del tiempo.
Han pasado siglos y aún se recuerda a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Estos tres personajes muy importantes en la filosofía marcaron historia y son los que tienen un pensamiento mayor y podría decirse que han marcado la historia. La inteligencia que ordena todo fue uno de los argumentos de Platón. Esto quiere decir que, como dice su argumento, Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora, a lo que llamó demiurgo, para dar sentido a todo lo que desde un inicio de los tiempos, desde el origen del universo, no se trata de un Dios o principio creador, sino un principio ordenador de lo que ya existe. Él no creía en Dios, sino en lo que solo veía y ya existe. Eso era lo importante para él. Siguiendo con los argumentos, otro argumento muy importante es el mito de la caverna que él fue partícipe de su elaboración. El método de la caverna, como dicen muchos normalmente, muestra que solo hay un Dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia. Por su parte, pues paso a eso se elaboró el mito de la caverna, que tiene mucho que ver con que muchas personas están encerradas en su vida cotidiana. No salen de la cueva y están encadenadas al estudio sin ver otros fines. Esta es la idea principal, pero también se puede tomar como muchas partes. Por ejemplo, el momento en el que una persona se siente encadenada, que no sale de su zona de confort, que se mantiene diariamente la misma rutina, no vive su vida, está encerrada en una caverna, no disfruta de su vida. Eso es lo que debe entender. Platón fue un filósofo que hizo cambiar la forma de pensar de muchas personas. Es por eso que se reconoce hoy en día, y me gustaría que invito a las personas a que investiguen acerca de él y se den cuenta de todo lo que él hizo. Si se dan cuenta, el amor platónico lo inventó él, basado en la idea de que el amor platónico era solo el amor imposible. Mi nombre es Diana Laura Valdía Mercado y hoy voy a hablar acerca de Platón. Platón fue un filósofo griego, seguido de Sócrates, maestro de Aristóteles, que en el año 382 fundó la institución Academia de Atenas, la cual trascendería a lo largo de 800 años. Las áreas en las que este filósofo se enfocaba era la cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje, filosofía, ética y filosofía de la educación, entre otras. Una de sus obras más notables fue la titulada Diálogos de Platón. Algunos de sus aportes más importantes hacia el campo de la filosofía fueron las teorías de las ideas. Y algunas de sus frases más reconocidas son dos. Una dice: la música es para el alma, lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y la siguiente es: donde reina el amor, sobran las leyes. Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y falleció el 19 de abril de 1998. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Uno de sus argumentos más importantes fue: cuando nos enamoramos, nos abrimos, pues mostramos nuestra intimidad, ya que una vieja tradición quiere que el que sufre de amor exhiba sus heridas ante la que ama. El siguiente argumento dice: en todos los tiempos y en todos los climas, las relaciones humanas, y especialmente las amorosas, corren el riesgo de volverse equívocas. Y el último argumento dice: ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos son sentimientos verdaderos o simulados, y además nuestra integridad masculina corre tanto peligro ante la benevolencia
como ante la hostilidad. Toda la abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. Gracias, esos fueron los argumentos de Octavio. Hola, buenos días, tardes, noches en que esté viéndome. Yo soy Roberto Barajas Gasga y les estaré presentando en este corto del Café Literario al filósofo que escogí, que es Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán muy apreciado. Uno de sus tantos argumentos ha sido que el ser humano es un ser irracional, que no es dictado por Dios, y no de muchos filósofos anteriores a él, mayormente griegos, han dicho que el hombre es racional por instinto, aunque no es así. Otro de sus tantos argumentos es que el hombre necesita la sabiduría, ya que no puede vivir sin la incertidumbre de ser tonto. ¿A qué me refiero con esto? Que el hombre ha creado a la ciencia para tener que resolver todos esos problemas que no ha podido. Y los que nunca se pudieron resolver se ha dado al nombre de Dios. O sea, el hombre que creó a Dios para poner todo incógnito, y creó la ciencia para resolver lo incógnito. También otro de sus argumentos ha sido que las ideas morales no eran más que pasos para ser el esclavo ideal. La moral solo nos hace seguir un tipo de reglas, un tipo de régimen, para seguir órdenes más que nada. Otro de sus tantos argumentos que ha tenido Friedrich Nietzsche es que el hombre busca convertirse en un superhombre. ¿A qué se refiere con esto? Que el hombre se convierta en un ser con fortaleza, determinación, pasión y crueldad, que solo vea por sí mismo, que no vea por nadie más. ¿Para qué? Para que él saque sus propias respuestas y no ocupe de un Dios. Una de las últimas cosas que diré sobre Friedrich Nietzsche es que la llegada del superhombre, o sea, nosotros, cuando tengamos la moral, cuando seamos crueles, cuando seamos perfectos según él, será el fin de Dios. Dios estará muerto. ¿A qué me refiero con esto? Ya que cuando alguien se haga superhombre, empezará a darse cuenta de que ellos mismos deciden su propio código moral. Ellos rigen sus propias reglas. Ellos rigen lo que va a existir y lo que no va a existir. Ellos crean su propio código de valores. Ellos no deberán de responder a ningún Dios. Nietzsche era un filósofo que siempre creyó que Dios era solo un ser imaginario que solo existía para resolver nuestras incógnitas. Y a decir verdad, yo creo lo mismo. Dios solo es un ser fantástico para echarle la culpa o darle los beneficios a alguien. Dios no puede ayudarnos en nada. Solo nosotros podemos ayudarnos a nosotros. Dios está muerto y solo creeré en un Dios cuando lo vea bailar enfrente de mí. Friedrich Nietzsche. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el filósofo Ortega y Gasset, sobre sus argumentos y sobre los conceptos de los que hablaba. En primer lugar está que para Ortega la vida humana es la realidad radical, es decir, toda aquella en la que surge o aparece otra realidad, incluyendo cualquier sistema filosófico real o posible. Además, Ortega consideraba que para cada ser humano la vida toma una forma concreta. Otro concepto de los que llevaba Ortega sería lo que es la razón vital, a la cual se le denominaba como un nuevo tipo de razón, y junto a esta nos encontramos con el raciovitalismo, el cual sería el modo de pensar que se apoya en el nuevo concepto de la razón. Además, la razón vital es una razón que se va realizando constantemente en la vida a la cual es inherente.
Ya para terminar, nos encontramos con un último concepto que manejaba Ortega, el cual sería lo que es la perspectiva, la cual sería la forma que adopta la realidad para todos y cada uno de nosotros los individuos. Esto no le hace caer en el subjetivismo, pues para él cada sujeto tiene su propia forma de acceder a la realidad, su propia parte de verdad, que puede ser incluso contradictoria con la de los demás. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que cada persona tiene su propia manera de pensar, de ver las cosas o de percibir el mundo o los estímulos que lo rodean pues a su alrededor. Dice que puede ser contradictorio debido a que por lo mismo que cada persona tiene su manera de pensar, esto nos indicaría que no todas las personas piensan lo mismo sobre alguna idea o algún evento, por lo cual todos los individuos somos únicos en nuestra manera de pensar y de percibir el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Orozco Méndez, soy del sexto A, turno vespertino, de Coal 04. Voy a hablar sobre Enrique Rojas. Enrique Rojas fue un personaje el cual se centró mucho en los pensamientos o en las almas de las personas. Hacía mucha referencia en el mundo de la psiquiatría y también fuera de él. Enrique Rojas tenía como 3 soluciones al momento de la depresión, que la primera es seguir como si no hubiera pasado nada y pues estar amargado toda la vida. La segunda es lastimarse a sí mismo o el suicidio. Y la tercera es ir con una persona, un especialista, el cual te recomiende por un buen camino, que te escuche. Para él la felicidad lo era todo, porque hay personas que tienen dinero, pero viven negativamente. Aquí hay un texto que dice de Enrique Rojas, dice: la felicidad ha quedado reducida para muchos a 3 cosas: el bienestar, nivel de vida y economía. Hay mucha gente con dinero que es muy desgraciada. Para mí la felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida, de acuerdo con las posibilidades de uno. Eso significa que para él no es todo el dinero. Cuando a él para la felicidad es hacer algo que le guste. Y en conclusión, hace mucha referencia al pensamiento de las personas, a sus pensamientos íntimos, que los estudia. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de un filósofo llamado Samuel Ramos. Antes que nada voy a platicar sobre unos datos de su vida. Él nació en Zitácuaro, Michoacán, el 8 de junio de 1897 y falleció en la Ciudad de México el 20 de junio de 1959. Además de ser un filósofo mexicano, también fue académico y director de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus textos son muy relevantes, ya que él habla acerca de la identidad y de la psicología del mexicano. Bueno, él pensaba que la filosofía es la conciencia de todos los problemas de la humanidad para poder definirlos y plantearlos, llevarlos a cabo. Su más polémica tesis por la que él es conocido recibió muchísimas críticas, ya que habla acerca de la existencia
de un sentimiento de inferioridad dentro del mexicano. Muy buenas tardes, en esta ocasión vengo a hablarles sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt, nacida en Georgia Arendt, fue una filósofa y teórica política alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense de origen judío y una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, y falleció el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, Estados Unidos. En 1906, Hannah escribió un reportaje sobre el proceso contra Adolfo Eichmann para la revista The New Yorker. Otto Adolfo Eichmann fue un criminal de guerra austriaco-alemán de alto rango en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados en los campos de concentración. Este trabajo fue publicado en 1963 bajo el título Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la vanidad del mal. En esta obra, Arendt destaca la extrema complejidad del carácter humano e incluso llega a plantear que los seres humanos llevan un Eichmann dentro. Para ella, lo más grave de este caso es que han existido muchos hombres que, como él, no eran pervertidos ni enfermos mentales, sino que eran del todo normales. Eichmann, culpable de crímenes funestos, era un hombre común, característica que le parecía la más aterradora, el mal encarnado en el militar nazi. Aparecía no como producto de las mentes enfermas, sino como un acto burócrata, como cumplimiento de órdenes superiores sin el menor atisbo de la decisión propia. Hannah Arendt denunció la vanidad del mal como un riesgo latente para la humanidad y mostró la capacidad de los sistemas totalitarios para convertir a personas sanas en criminales. Eso es lo que le vine a hablar y pues muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Dana Arely Centeno Alavés y estoy representando a Hannah Arendt con La banalidad del mal. Hannah Arendt, 1906 a 1975, autora de Eichmann, Jerusalén. Hannah sacudió al mundo reflexionando y haciendo reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual en los actos de cada individuo, no existiendo una responsabilidad colectiva o una maldad intrínseca. La teoría de banalidad del mal afirma que cualquier persona mentalmente sana puede llevar a cabo las más horrendas crímenes cuando pertenece a un sistema totalitario. Por ejemplo, solo por el deseo de ascender dentro de una organización y hacer carrera dentro de ella. Personas así actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre los actos, sin preocuparse por los demás o por las consecuencias, solo por el cumplimiento de las órdenes. No hay pensamiento peligroso. Pensar en sí mismo es peligroso. Gracias. Hola. Bueno, primero que nada voy a hablar sobre el filósofo Miguel de Unamuno. Voy a hablar un poco de sus argumentos, pero primero que nada quise agregar un poco de su biografía. Empezaré. Miguel de Unamuno y Hugo nació el 29 de septiembre de 1864 en Salamanca y murió el 31 de diciembre de 1936. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios, como novelas, ensayos, teatro y poesía. También rector de la Universidad de Salamanca, a lo largo de 3 periodos también fue diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de la que se fue distanciando hasta el punto de secundar la sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil, si bien terminó redactándose de este apoyo. También Unamuno fue un hombre de una personalidad, origen y desorbitante, muy polémica y a veces contradictoria, tanto en su pensamiento como en su actividad política. También sus temas predilectos fueron como la inmortalidad, la procreación, la maternidad, la lucha del individuo por realizarse. No eran sino pretextos para la exploración de sus ideas filosóficas. No fue un pensador sistemático, sino que sus ideas quedaron esparcidas en ensayos, poemas, novelas y dramas, pero es una de las figuras claves de la generación
del 98 y uno de los escritores más importantes del siglo. Su pensamiento filosófico era que figuraba el concepto de un divorcio permanente entre la fe y la razón. Era el suyo un existencialismo en que aún tenía cabida Dios, que luego fue expulsado por Sartre, pero que inició el amplio movimiento del péndulo ideológico hacia la idea moderna de lo absurdo. Bueno, por esto sería todo. Hola, mi nombre es Marani y estoy con Jacqueline y vamos a conversar sobre los argumentos de Tales de Mileto. El principal pensamiento de Tales de Mileto es que el agua es el principio de todas las cosas. Como dijo mi compañera, el agua es el principio de todas las cosas. Es el primer elemento, ya que era la base de las teorías de Tales de Mileto, considerando como el primer filósofo de la historia, puesto que introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza que hasta entonces los griegos explicaban como un conjunto de mitos y leyendas. Tales fue el primero en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de un primer y último elemento, el cual es el agua. Para Tales de Mileto, el agua era el elemento principal de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo, una idea que los griegos llamaban arge, que fue como una fuente de principio u origen, creando así quizás la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Tales sostenía que la tierra que pisamos es una especie de isla sobre el agua, de forma parecida a un leño, y por ello la tierra a veces tiembla, al no estar sostenida sobre bases fijas, sino que se está flotando sobre el agua. Esta la hace tambalear. Y de ahí los temblores y todo eso. Según su pensamiento, él pensaba que los temblores se daban ya que la tierra estaba flotando sobre el agua y esta le hacía tambalearse. No han trascendido escritores de ninguna de las teorías de Tales de Mileto, pero filósofos como Aristóteles o Séneca se encargaron de promulgar sus teorías. En su Metafísica, Aristóteles describe así la teoría de Mileto sobre el agua como un principio de la naturaleza. Y pues a continuación sería como un pensamiento de Tales de Mileto sobre la teoría de la naturaleza y todo relacionado a eso. El pensamiento de Tales dice que la mayoría de los primeros filósofos consideró que los principios de todas las cosas era algo material, pero él siempre pensó que era el agua, ya que se sostenía, porque pensaba que la tierra estaba arriba de agua, y que todo sacó esto de que a partir de que veía que todos los alimentos tenían agua o todos se tenían que alimentar de agua de alguna manera. Y pues eso sería como todo por el video. Giovanni Sartori es uno de los pensadores contemporáneos más importantes de la ciencia política. Reflexionó sobre los partidos políticos, la democracia, la ingeniería constitucional y la influencia de la televisión en la política, temas en los que ejercitó el pensamiento sistemático y la lógica. En sus estudios exploró la formación de conceptos y definiciones politológicas y en el análisis comparativo de la explicación de la política en democracia. Partidos y sistemas de partidos fue el libro que lo consagró como figura de lectura obligada de la ciencia política del siglo XX, publicado originalmente en inglés en 1976 por Cambridge University Press. En español apareció 4 años después, en 1980, bajo el sello de la Alianza Editorial Madrid. En nuestro país, esa obra llamó la atención por incluir el sistema de partidos mexicano en su novedosa clasificación. México era uno de los ejemplos del sistema de partidos hegemónico, no competitivo y no democrático en consecuencia. A partir de entonces retomó otra línea de investigación a la que se abocará a lo largo de su vida en torno de un tema recurrente en su obra, la democracia. En 1988, también por Alianza Editorial, la revisión de la teoría de la democracia era el objetivo como lo indica el esclarecedor título original. Su primera intención no es proponer ni descubrir una teoría nueva de la democracia. Establece ahí los principios metodológicos de su reflexión. El ideal democrático no define la realidad democrática y viceversa. Una democracia real no es
ni puede ser una democracia ideal. La democracia resulta de y es conformada por las interacciones entre sus ideales y su realidad. El empuje del deber, la teoría, los ideales, la prescripción y la resistencia de ser la realidad política, los hechos, en esa doble dimensión su interés se dirigió a un conocimiento práctico de la política real. En la etapa final de su reflexión sobre la democracia abordó el tema de la revolución multimedia. Buen observador y un buen analista, vio cuáles podían ser los efectos destructivos de una influencia creciente de la televisión sobre el debate político. Exigía de la televisión intoxicada de contenidos complacientes, otros que fomentaran la cultura y las actividades cívicas. El ciudadano debe contar con la información crucial y con la aptitud para procesarla. Este es el ciudadano sin el cual no puede haber democracia. Buen día, profe. Mi nombre es Héctor Gabriel Barras Llanes, de sexto A, y yo voy a hablar sobre el afamado y polémico pensador del siglo XX, Martin Heidegger. Nació en 1889 en el antiguo Imperio Alemán y miembro del partido nazi. Heidegger desarrolló en su doctrina una gran variedad de temas, como la literatura, la política, la ecología, el arte, el psicoanálisis, etc. La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en la existencia humana. Él adoptó una filosofía existencialista y en la historia del ser. En su obra El tiempo y ser profundiza de una forma insondable en la existencia. Saca el término, por así decirlo, de Dasein o ser ahí, el cual pues yo lo interpreté como cuando el ser busca su lugar, cuando buscas tu propósito. Algo así lo interpreté yo. Él argumentaba no tomarle tanta importancia a la racionalidad, porque esto te puede llevar a un modus vivendi o un modo de vida deshumanizado, por así decirlo, muy centrado en algunas otras cosas. Puede conducir al materialismo, por ejemplo. Él hablaba también mucho de las posibilidades, hablaba de la muerte, de que siempre hay que tenerla en mente, ya que la muerte está entre todas las posibilidades de todo. No sé si me da a explicar bien. Promovía que el hombre debía hacer la tierra su hogar y echar raíces. Es conocido también que él fue de los primeros pensadores que hablaban mucho de la ecología, por así decirlo. Decía que el hombre tenía que buscar su hogar en la tierra, echar raíces en ella y nutrirse con su suelo, pero anteponía también el cuidado de esta, de la misma tierra. Martin Heidegger también sostiene que el humano coexiste en el estado de ser en el mundo o estar en el mundo. De aquí vuelvo a lo que dije hace poco de, pues yo creo que buscar tu lugar, buscar un propósito tal vez. Ya que según él en algún momento se adhiere a la apropiación y dominación tanto de la vida como lo que no está vivo. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Cañedo. Les hablaré sobre el pensamiento de Karl Theodor Jaspers. Para esto tenemos que saber quién fue Karl Theodor Jaspers. Jaspers fue un psiquiatra y un filósofo alemán de familia noble que tuvo una fuerte influencia en la teología, en la psiquiatría y en la filosofía moderna. Fue un referente en la reconstrucción alemana. El pensamiento de Jaspers se presenta ya perfectamente definido en su filosofía y se puede expresar en estos puntos: en la orientación en el mundo, en el esclarecimiento de la existencia y en la metafísica. En la orientación en el mundo, Jaspers comienza preguntándose ¿qué es el ser? Constata entonces que el entendimiento al dirigirse al mundo lo descubre como cosa que nos sale al paso, como ente empírico objetivo. Para Jaspers, el esclarecimiento de la existencia es la tarea principal de la filosofía. Frente al mundo de los objetos, el ser interrogante se da de una manera distinta a los demás seres. No se trata simplemente de un objeto ahí. Se trata, por el contrario, de un ser para sí, conciencia o espíritu que no se puede comprender y que debe ser esclarecido como existente propio, concreto, como yo mismo. En la metafísica, la situación es límite que nos enfrentan con algo insuperable, inalcanzable y desconocido, la trascendencia. La trascendencia es el verdadero ser o el ser absoluto, pero escapa de nuestra aprehensión porque se trata de algo objetivo. Solamente podemos aproximarnos a la trascendencia a través de la lectura de cifras, entendiendo por estas las realidades que nos ponen en presencia de la trascendencia.
Una frase de Jaspers que llamó mi atención fue: es la búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad, lo que le da la vida a la filosofía. Gracias. La filosofía de Karl Jasper. La trascendencia es para Jasper lo que existe más allá del mundo, del tiempo y el espacio. La formulación de Jasper de la trascendencia como la expresión máxima de la no objetividad ha llevado a muchos filósofos a argumentar que Jasper se transformó en monista, aunque el mismo Jasper continuamente destacó la necesidad de reconocer tanto los conceptos de subjetividad como objetividad, aun cuando rechazó doctrinas religiosas explícitas, incluida la noción de un Dios personal. Jasper influenció la teología moderna a través de su filosofía de trascendencia y los límites de la experiencia humana. Las tradiciones del cristianismo místico influenciaron a Jasper de forma considerable, particularmente Meister Eckhart y Nicolás de Casa. También mostró interés activo en las religiones de Oriente, particularmente el budismo. Jasper también entró en debates públicos con Rodolf Bultmann, en los que Jasper criticó la mitologización del cristianismo. Y tras haber escuchado cada uno de sus discursos acertadamente en cada filósofo que ustedes seleccionaron, colegas, no me resta más que decirles gracias, agradecerles de una manera infinita toda esa facultad que ustedes dedicaron en su esfuerzo, en toda su disponibilidad para prepararse, para llegar al término de un escalón más de su formación, la preparatoria, el bachillerato. Precisamente por sus logros y en un agradecimiento a ustedes y también a sus señores padres, que cada día se esfuerzan y cada día están con la ilusión de verlos más sólidos, más preparados, más defensivos, y depositan toda su confianza y energía en ustedes. También por ellos un brindis y un agradecimiento. Gracias, señores padres, de cada uno de los colegas que hoy estuvieron realizando su café literario, y gracias también a ustedes, colegas, que ya están listos para llegar a otras dimensiones, para romper esquemas en su propio pensamiento como personas y tomar las mejores decisiones.